¿Sabías que muchas expresiones que suenan normales en español, en realidad son jerga? O sea, palabras de la calle, no del libro. Y claro, si las usas mal, puede sonar raro, ¿no? Total. El mayor problema con la jerga es que parece fácil, pero cambian mucho por región. Dices una palabra en Madrid y en Ciudad de México te miran con cara de ¿qué? Y lo peor, a veces crees que es formal y no lo es. Hoy te contamos qué expresiones comunes son, en verdad, jerga. Y cómo usarlas sin meter la pata. Hola, hola, gente bonita. Soy Carlos, con café en mano, como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros un día más. Y yo soy María. Bueno, vamos directos. Tema de hoy, expresiones españolas que no sabías que eran jerga. Tranquilos, lo hacemos simple con ejemplos y un par de historias buenas. Vale, primera idea. Jerga significa palabras informales, muy de amigos, de la calle. No es que sean malas, pero no van bien en todos los contextos. Exacto. Por ejemplo, en España decimos mucho tío o tía para hablar con amigos. Oye, tío, ven aquí. No es familia, es como amigo. Pero con un profesor, mejor no. Otra clásica, currar. Currar es trabajar. Suena muy coloquial, hoy curro hasta tarde. En un correo formal, mejor usar trabajar, claro. Y pasta. Pasta es dinero. No tengo pasta significa no tengo dinero. Suena muy de la calle, pero la usan todos en charlas informales. Hagamos un roleplay rápido, así, cortito. Estamos en un bar en Madrid, ¿vale? Yo soy el camarero. Y yo la clienta. Vamos allá. Hola, buenas, ¿me pones una caña, porfa? Una caña es una cerveza pequeña de grifo. Claro, ahora mismo. ¿Quieres algo para picar? Sí, unas bravas. Y si tuviera birra sin alcohol, mejor. Birra también es cerveza, pero es más coloquial. En algunos sitios dicen chela, pero ojo con eso. Sí, justo. Chela es cerveza en varios países de América Latina. En muchas zonas de España no se usa, y la gente puede no entender. Mejor caña o cerveza. A un amigo le pasó eso. Llegó a España, pidió una chela, y el camarero se quedó en blanco. Luego ya aprendió a decir caña o jarra. Contexto, amigos, contexto. Otra palabra muy de España, mogollón. Significa mucho o un montón. Por ejemplo, hay mogollón de gente en la playa. Es súper común, pero es jerga. Y guay. Guay es genial, chévere. La peli está guay. Fácil, corto, muy usado. Pero otra vez, no en un informe para tu jefe, ¿sabes? Hablando de jefes, hay una cosa que confunde mucho, ir al médico. He visto debates grandes. Algunos dicen que en chats muy informales suena serio y prefieren ir al doc. Pero en España, la verdad, ir al médico es normal y nadie lo ve raro. Sí, total. En México o en Chile, por ejemplo, a veces dicen el doc como diminutivo de doctor. Entonces, si chateas con amigos de ahí, puede sonar más natural. Moral, ir a como hablan tus amigos locales y copia el tono. Otra historia de internet, una persona dijo literalmente en una discusión, pero no era literal. Dijo algo como estoy literalmente muerto de hambre, y claro, sus amigos se rieron. Sí, porque literalmente significa de forma literal, o sea, exacta. En jerga a veces la gente lo usa como muy, pero puede sonar tonto si la situación es seria. Mejor decir, tengo muchísima hambre y listo. Vale, pausa rápida. Recap para que no se escape nada. Hasta ahora, tío barra diagonal tía, currar, pasta, mogollón, guay, caña barra diagonal birra y chela según la región, y cuidado con literalmente. Antes de seguir, mini prueba, ok. A ver, oyente y tú también, Carlos. ¿Qué significa currar? Vamos, fácil.
currar es trabajar. Y pasta es dinero. Y mogollón es mucho. ¿Aprobé? 10 de 10. ¿Y otra, usarías chela en Madrid? Mejor no, mejor decir caña o cerveza. Perfecto, seguimos. Hablemos de errores típicos. Uno muy común, estar de acuerdo versus tener razón. Estar de acuerdo es compartir una opinión. Tener razón es que tu idea es correcta, es un hecho. Exacto. Yo puedo estar de acuerdo contigo aunque no sepamos si es verdad. Pero tener razón es como sí, los datos dicen que sí. Mucha gente dice estoy de acuerdo cuando quiere decir tienes razón. Y ahora una cosita un poco polémica, pero importante. ¿Se debe usar jerga en el trabajo? Hay debate fuerte. Unos dicen que la jerga hace que suenes cercano y real. Otros dicen que quita seriedad. Mi consejo es simple y práctico, si conoces poco a la persona, no uses jerga al inicio. Empieza neutro y si ves que la otra persona usa jerga, pues te adaptas. Con clientes y jefes, yo voy a lo seguro. Vamos con un segundo roleplay. 2 mensajes, mismo contenido, tonos distintos. Uno para tu jefe, otro para tu amiga. Tema, no puedes ir a trabajar hoy. Mensaje formal para el jefe, hola, buenos días. No me encuentro bien y hoy no puedo trabajar. Adjunto justificante médico. Gracias por su comprensión. Simple, claro, sin jerga. Mensaje para la amiga, tía, estoy hecha polvo, hoy no curro. Me duele todo, ¿de verdad me pasas luego los apuntes? Aquí si usamos tía, curro, hecha polvo. Hecha polvo significa muy cansada o muy mal. También puedes decir estoy fatal. Otra que me gusta es no doy más, que es como no puedo más. Metamos más expresiones con cuidado. Estar al loro. En España significa estar atento, prestar atención. Por ejemplo, estate al loro con el correo del jefe. Movida. Esta palabra es flexible. Puede ser problema o tema complicado. Tuvimos una movida con el pago, suena a que hubo un lío, algo difícil. No la uses en un documento formal. Flipar. Puede ser sorprenderse mucho o alucinar. Flipé con la serie me sorprendió mucho. En jerga también puede ser enfadarse en algunos contextos, por eso, ojo con el tono. Y la típica reacción, qué fuerte. Es como wow, impresionante. Puede ser bueno o malo según la voz, qué fuerte ganaste, o qué fuerte se canceló todo. Otra muy española, majo o maja. Es agradable, simpático. El camarero es majo. Es informal, pero suena amable. Hablemos un segundo de símbolos y frases que pueden ser sensibles, porque esto también es lenguaje. Por ejemplo, viva España. Para algunos es normal y patriótico. Para otros depende del contexto y puede sonar político o muy cargado. Sí, yo diría que, si no conoces bien la situación, mejor no usar frases tan marcadas. No es que esté prohibido, es que el contexto manda. Como siempre con la jerga, observa primero. Volviendo a los errores comunes, voy a preguntarte, Carlos. Si yo digo, estoy de acuerdo con Ana, ¿hablo de opinión o de hecho? De opinión, claro. Si quiero decir que Ana tiene un dato correcto, digo, Ana tiene razón. Fácil, pero mucha gente se lía. Total. Y una última nota regional. En chats informales en América Latina, a veces dicen el doc para el médico y chela para la cerveza. En España mejor médico y caña, o birra si estás con amigos. No hay una sola forma correcta, hay estilos. Consejo práctico para aprender jerga sin problemas, escucha series o podcasts de la región que te interesa. Por ejemplo, si vas a Madrid, mira contenido de Madrid. Así pillas el tono y las palabras locales. Otra idea, haz una lista pequeña en el móvil con 5 palabras de jerga que te gustan. Úsalas con amigos primero.
Cuando te salgan naturales, añades otras 5. Poco a poco. Y pregunta, sin miedo. Si no entiendes una palabra, dices, oye, ¿qué significa mogollón? A la gente le encanta explicar estas cosas. Además, rompe el hielo y crea conexión. Sí, mucha gente dice que usar un poco de jerga es como tener un código secreto. Te acerca a la otra persona. Pero de nuevo hay que leer la sala, como decimos, mirar el ambiente. Pequeño repaso final de vocabulario de hoy. Tío / tía, currar, pasta, mogollón, guay, caña / birra / chela, estar al loro, movida, flipar, qué fuerte. Majo / maja. Y el par clave, estar de acuerdo versus tener razón. Antes de cerrar, vamos con una mini práctica. Yo digo una frase formal y tú la traduces a jerga, ¿vale? Frase formal, estoy muy sorprendido por la noticia. Jerga, he flipado con la noticia. Otra, hay muchos problemas con el proyecto, se vuelve hay mogollón de movidas con el proyecto. Bien. Y ahora al revés. Jerga, no tengo pasta hoy. Formal, no tengo dinero hoy. Fácil y útil. Para terminar, un truco más. Si dudas, usa palabras neutras, trabajar, dinero, problema, mucho, genial. Luego, cuando veas que el otro usa jerga, te mueves un poco. Es como bailar, ¿no? Y si metes la pata, no pasa nada. Sonríes y dices, perdón, se dice así aquí. Ya está. Aprender un idioma es cometer errores y seguir. Pregunta para ustedes, para comentar, ¿qué palabra creías que era normal y descubriste que era jerga? ¿Y en qué ciudad o país te pasó? Queremos leer sus historias. Sí, contadnos también si alguna palabra os dio un momento de risa, como lo de chela. Así todos aprendemos juntos y, oye, nos echamos unas risas. Si este episodio te ayudó, dale like y suscríbete al canal. Así no te pierdes los próximos, que vienen con más ejemplos y minijuegos. Gracias por escuchar, gente. Cuidaros mucho, practicad con calma y nada, nos vemos la próxima semana. Chao.